Inglaterra, 1872. En la ciudad catedralicia de Sabor, los adoquines estaban resbaladizos con lluvia, reflejando el cielo gris de otoño como fragmentos de espejo roto. El día de mercado había atraído la multitud habitual a la plaza debajo de las imponentes agujas de la Catedral de Santa Catalina. Vendedores pregonando sus mercancías, niños correteando entre los puestos, el aire denso con el olor a pan horneado y lana mojada. Entonces llegó el trueno, no del cielo, sino de pezuñas golpeando piedra, salvaje y desesperado. La multitud se dispersó mientras un enorme semental negro irrumpía en la plaza, arrastrando los restos astillados de un carruaje tras él. Los ojos de la bestia se pusieron en blanco, mostrando crecientes blancos de terror, espuma salpicando su boca mientras se precipitaba hacia los puestos del mercado. Hombres gritaban advertencias, mujeres agarraron a sus hijos y huyeron. Un carro de verduras volcó en el caos de coles rodando por las piedras mojadas. El caballo se dirigía directamente al puente del río donde el camino se estrechaba peligrosamente sobre agua agitada. Todos retrocedieron, todos excepto Pollyanna Hooper. Ella se paró en el centro de la plaza, una figura en seda negra severa que la marcaba como viuda. A los 22, ella ya había aprendido que la supervivencia requería coraje más que decoro. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en un simple nudo, su postura recta a pesar del estado raído de su vestido de mañana. En sus manos, ella llevaba un bolso de cuero gastado que contenía los libros de contabilidad que ella llevaba para los pocos comerciantes que contratarían a una mujer para tal trabajo. El semental cargó hacia ella 1000 libras de músculo y pánico. Pollyanna no corrió. Ella dio un paso adelante en su lugar y su voz cortando el caos como una cuchilla a través de la seda, baja y constante, firme, pero sin ira. Se aclara la garganta, que estás asustado. Ella habló a la bestia como si estuvieran solos, como si la multitud aterrorizada y el peligro no significaran nada comparado con la conexión que ella estaba construyendo con sus palabras y música, su absoluta intrepidez. Eso es. El caballo la escuchó. Sus pezuñas titubearon en las piedras. Su cabeza se agitó, la confusión reemplazando algo del terror. Pollyanna se acercó, todavía hablando en ese mismo tono tranquilo, y se estiró para la rienda que arrastraba. Sus dedos se cerraron alrededor del cuero mojado justo cuando el semental se encabritó una última vez. Pero ella se aferró, su cuerpo balanceándose con el movimiento en lugar de luchar contra él. La bestia bajó, su respiración era irregular, sus costados jadeando, pero se quedó quieta bajo su toque. La plaza quedó en silencio. Desde las sombras de un elegante carruaje negro que se había detenido al borde de la plaza, un hombre observaba. Duque Victor Ashwick, recientemente regresado a Sabor, después de 7 años en el extranjero, había presenciado toda la escena. Él era una figura alta en lana color carbón y un gran abrigo que hablaba de sastrería londinense. Su cabello oscuro tocado con plata en las sienes, aunque apenas tenía 35. Su rostro era todo ángulos agudos y autoridad fría, el rostro de un hombre que había aprendido a no confiar en nadie. Él había olvidado cómo sentir algo más allá del deber y la sospecha hasta que vio a una viuda sin blanca interponerse en el camino de la muerte y ordenarle que se detuviera. Victor descendió de su carruaje, sus botas golpeando los adoquines con tranquila autoridad. La multitud se apartó para él instintivamente, reconociendo el poder, incluso si aún no conocían su rostro. Había estado ausente tanto tiempo que Sabor casi había olvidado cómo era su duque. Él se acercó a Pollyanna lentamente, estudiándola mientras ella estaba con su mano en el cuello de su semental,
susurrando algo que hizo que las orejas de la gran bestia se movieran hacia adelante con interés. Ese caballo casi mató a 3 personas. Su voz era profunda, teñida con algo que podría haber sido ira o podría haber sido asombro. Sin embargo, tú caminaste hacia él. Poliana se giró para enfrentarlo. Sus ojos eran gris verdoso, claros y directos. Ella no hizo reverencia ni bajó la mirada como la mayoría de las mujeres hacían al dirigirse a un hombre de obvia riqueza. El caballo estaba aterrorizado, no vicioso. Hay una diferencia. La mayoría de la gente no puede ver esa diferencia cuando están a punto de ser pisoteados. Entonces la mayoría de la gente debería prestar mejor atención. Un destello de algo cruzó el rostro de Victor. Sorpresa, quizás, o el fantasma de la diversión en un hombre que no había sonreído en años. Tú conoces caballos. Yo conozco el miedo. El resto sigue. Victor hizo un gesto a su cochero, quien se apresuró a tomar las riendas del semental de las manos de Poliana. La bestia fue con calma ahora. Todo su terror anterior disminuyó. Victor estudió a la mujer ante él, se aclara la garganta, notando la calidad de su vestido a pesar de su edad, la inteligencia en sus ojos, la forma en que se mantenía con dignidad a pesar de circunstancias que eran claramente difíciles. ¿Cuál es tu nombre? Poliana Hooper. Estás viuda. Lo estoy. Ella no elaboró, y algo en su tono sugería que no toleraría la lástima. Victor tomó una decisión en ese momento, una que cambiaría ambas sus vidas irrevocablemente. Él metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta, extendiéndosela a ella. Ven a Ashwick Hall mañana a las 10. Tengo una proposición que podría interesarte. Poliana tomó la tarjeta, sus dedos rozando los suyos por solo un momento. ¿Qué tipo de proposición? El tipo que podría salvarte de cualquier situación desesperada que tiene a una mujer de obvia alcurnia llevando libros de contabilidad para comerciantes. Sus ojos eran demasiado perspicaces, demasiado agudos. Necesito a alguien que entienda de caballos, alguien con coraje e inteligencia. Creo que posees ambos. Él se giró y caminó de regreso a su carruaje antes de que ella pudiera responder, dejando a Poliana de pie en la plaza del mercado con su tarjeta en la mano y los susurros de la multitud subiendo a su alrededor como una marea. Ella miró el grabado en relieve. Victor Ashwick, Duque de Seymour, Ashwick Hall, el Duque de Hierro, lo llamaban en los periódicos. Un hombre cuya esposa había muerto en escándalo 7 años atrás, cuya confianza había sido destrozada por la traición, quien se había encerrado en ciudades extranjeras en lugar de enfrentar a la sociedad que había presenciado su humillación. Ahora él había regresado y quería verla mañana. Poliana caminó a casa bajo la lluvia, su mente dando vueltas al encuentro como un rompecabezas que no podía resolver del todo. La cabaña a la que llegó 1 hora más tarde era pequeña y fría. El fuego hacía tiempo que se había convertido en cenizas. Ella encendió una vela y se sentó en su escritorio, mirando el libro mayor que registraba su lento descenso hacia la ruina. Su difunto esposo Thomas había sido amable pero tonto, apostando su herencia antes de que una fiebre se lo llevara hace 8 meses. Las deudas que dejó atrás eran aplastantes. La cabaña era suya solo porque había sido el diario de su madre, protegida por ley de los acreedores. Pero sin ingresos, ella perdería incluso eso dentro de 1 año. Ella había estado llevando libros para comerciantes, dando clases particulares a los hijos del vicario en matemáticas, aceptando remiendos. Se aclara la garganta, pobreza respetable, el tipo que le permitía mantener la dignidad mientras se moría de hambre lentamente. La tarjeta del duque yacía sobre el escritorio junto a su libro de contabilidad. ¿Qué podría él querer con ella? Hola a todos. Antes de que avancemos más en la historia de hoy,
tengo un pequeño favor que pedir. Por favor, pulsa suscribirse y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas los nuevos videos de nuestro canal. Es rápido, gratis y la mejor manera de apoyarnos en traerte más historias dramáticas. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu ciudad o país en los comentarios abajo. Muchas gracias. Ahora volvamos a nuestro personaje principal. Pollyanna se presentó en Ashwick Hall precisamente a las 10 la mañana siguiente. La finca se alzaba de los páramos como algo de un cuento gótico, todo piedra gris y ventanas imponentes, rodeada de terrenos que se extendían por millas. La verja estaba abierta, pero el camino de entrada era lo suficientemente largo como para que la yegua prestada de Pollyanna respirara con dificultad cuando llegaron a la entrada principal. Un mayordomo respondió a su llamada, su expresión cuidadosamente neutral, mientras observaba su vestido negro útil y el hecho de que ella había llegado sola sin siquiera una criada por decoro. Señora Hooper para ver al duque. Era esperada. Por supuesto. Por favor, sígame. El interior de Ashwick Hall era magnífico y frío. Techo saldo, suelos de mármol, retratos de ancestros severos adornando las paredes. El mayordomo la llevó no a una sala de estar como ella había anticipado, sino a través de una puerta lateral y a través de los terrenos hacia los establos. El complejo de establos era enorme, construido alrededor de un patio central con edificios que irradiaban hacia afuera como radios de una rueda. Pollyanna podía oír caballos moviéndose en sus puestos, los sonidos familiares de cascos en la paja, el relincho ocasional. Sus pasos se aceleraron a pesar de sí misma. Víctor estaba esperando en el patio, vestido con ropa de montar que de alguna manera lo hacía parecer más accesible que el traje formal que había usado ayer. Junto a él estaba un hombre mayor con cabello gris hierro y porte de mayordomo, y un hombre más joven con ropa de trabajo que se desenvolvía con la fácil confianza de alguien que pasó su vida con caballos. Señora Hooper. El saludo de Víctor no tenía calidez, pero había atención en su mirada. Este es el señor Bradley, mi mayordomo de la finca, y Lucien Blackthorne, él se aclara la garganta, mi jinete principal. Pollyanna asintió a ambos hombres. Bradley parecía escéptico. Lucien parecía curioso. Seré directo, dijo Víctor. Mi establo ha estado en declive durante 7 años. Los caballos son animales magníficos, pero han sido mal administrados, algunos maltratados. Necesito a alguien que pueda evaluar la situación, reorganizar la gestión y restaurar a estos animales a plena salud y entrenamiento. Necesito un maestro de caballos. El corazón de Pollyanna comenzó a latir más rápido. Esa es tradicionalmente una posición de hombre. Soy consciente. La sociedad se escandalizará. Dejé de preocuparme por lo que pensaba la sociedad el día que la infidelidad de mi esposa se convirtió en noticia de primera plana en todos los periódicos de Londres. Su voz era plana, sin emoción. Me importan los resultados. Calmaste un caballo en pleno pánico ayer con nada más que tu voz y tu coraje. Quiero saber si puedes hacer lo mismo por un establo entero. Se aclara la garganta. Puedo. La respuesta llegó sin dudar. El puesto viene con vivienda en el ala este del salón, un salario generoso y autoridad total sobre los establos. Me reportarás solo a mí. Pero te advierto ahora, señora Hooper, no confío fácilmente. Serás vigilada, serás puesta a prueba. Y si te encuentro falta de alguna manera, serás despedida inmediatamente. Y si encuentro tus expectativas irrazonables o tus métodos crueles, me iré inmediatamente, respondió Pollyanna, enfrentando su fría mirada sin inmutarse.
No trabajo para hombres que maltratan animales o personas. El silencio cayó sobre el patio. Las cejas del señor Bradley se alzaron. Lucen tosió para ocultar lo que podría haber sido una risa. La expresión de Victor no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos oscuros. Respeto, quizás, o todo el reconocimiento de un oponente digno. Entonces nos entendemos. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana. Si puedes arreglar el transporte de mis pocas pertenencias desde Hartwell Cottage, considéralo hecho. Victor extendió su mano, no como un caballero a una dama, sino como un profesional a otro. Pollyanna la estrechó con firmeza. Ella no sabía aún que acababa de entrar en una red de conspiración que amenazaba toda la finca Ashwick. Ella no sabía que Joseph Pollard, el vecino del duque, había estado socavando sistemáticamente la finca durante años, esperando el momento adecuado para tomar el control. Ella no sabía que el pánico del cemental ayer no había sido un accidente, sino un sabotaje deliberado. Todo lo que ella sabía era que, por primera vez desde la muerte de Thomas, sentía algo distinto a la desesperación. Ella sentía propósito. Mientras Pollyanna se mudaba a Ashwick Hall al día siguiente con un solo baúl de pertenencias y una determinación de demostrarse digna de la impactante confianza que Victor había puesto en ella. Las habitaciones que él le había asignado estaban en el ala este, espaciosas y bien equipadas, mucho más grandiosas que cualquier cosa que ella había conocido como esposa de un caballero menor. Un dormitorio con vistas, se aclara la garganta, a los páramos, una sala de estar con un escritorio para su trabajo, incluso un pequeño vestidor. La señora Potter, la ama de llaves, la ayudó a instalarse con rápida eficiencia. El duque ha dado órdenes de que se te trate como un miembro de la casa, no como una sirvienta, dijo la señora Potter, mientras dirigía a los lacayos que llevaban las escasas posesiones de Pollyanna. Tomarás tus comidas en el pequeño comedor a menos que el duque solicite tu presencia en la cena. Tienes acceso completo a la biblioteca y los terrenos. Si necesitas algo, debes pedírmelo directamente. Gracias, señora Potter. La mujer mayor se detuvo en la puerta, su expresión suavizándose ligeramente. El duque es un hombre duro, señora Hooper, pero es justo. Sírvase bien y lo encontrará generoso. Traiciona su confianza y lo encontrarás implacable. No tengo intención de traicionar la confianza de nadie. Bien, porque entre tú y yo, esta finca necesita a alguien a quien realmente le importe. Su gracia ha estado ausente demasiado tiempo, y ciertas personas se han aprovechado de su ausencia. Antes de que Pollyanna pudiera preguntar qué quería decir, la señora Potter se había ido. Esa tarde, Pollyanna realizó su primera inspección exhaustiva de los establos. Lo que encontró la impresionó y la horrorizó. Las instalaciones eran magníficas, todo construido con el más alto estándar. Amplios puestos con excelente ventilación, como un picadero cubierto para el entrenamiento de invierno. Cuartos de aparejo abastecidos con equipo que representaba una pequeña fortuna. Los caballos mismos eran de linajes extraordinarios que harían llorar de envidia a cualquier criador. Pero estaban siendo sistemáticamente destruidos. El pienso era de mala calidad, abultado con grano barato que dejaba a los animales desnutridos a pesar de los comederos llenos. Los horarios de ejercicio eran irregulares, algunos caballos sobrecargados mientras otros languidecían. Peor aún, varios animales mostraban signos de maltrato, retrocediendo ante manos levantadas, comportamientos nerviosos que hablaban de trato rudo. Lucene Blackthorne la encontró, se aclara la garganta, en la sala de aparejos tomando notas en un pequeño diario de cuero. ¿Lo ves entonces? No era una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva así?
Comenzó hace unos 3 años, gradualmente al principio. El anterior maestro de caballos, el señor Garrett, y comenzó a recortar gastos en pienso y suministros. Dijo que eran economías necesarias, pero el dinero que ahorró nunca pareció volver a las cuentas de la finca. ¿Dónde está el señor Garrett ahora? Ido, despedido por el duque cuando regresó, y comenzó a hacer preguntas, pero el daño ya estaba hecho. Pollyanna golpeó su lápiz contra su diario. ¿Quién suministra el pienso? Joseph Pollard. Él tiene el contrato para la entrega de grano y heno a la mitad de las fincas del condado. Entonces vamos a necesitar un nuevo proveedor. La expresión de Lucien se volvió preocupada. Pollard es poderoso, señora Hooper. Él posee vastas extensiones de tierra que bordean la finca Ashwick. Él tiene el oído de la mitad de los magistrados del condado. Ir contra él sería peligroso, más peligroso que ver sufrir a estos animales. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro curtido de Lucien. El duque eligió bien. Usted servirá, señora Hooper. Usted servirá muy bien. Esa tarde Pollyanna solicitó una audiencia con Victor en su estudio. Ella lo encontró detrás de un enorme escritorio, cubierto de papeles de la finca, los restos de una cena fría apartados a un lado. Él parecía cansado, ella pensó, cansado y solo en esta vasta casa que resonaba con fantasmas. Has estado aquí menos de un día. Seguramente no puedes tener ya un informe completo. Tengo suficiente para saber que alguien ha estado sabotando tus establos durante años. Pollyanna colocó su diario en su escritorio. El pienso es deliberadamente de mala calidad. El cuidado es inconsistente. Algunos de los caballos muestran signos de abuso, y las finanzas no cuadran. Quienquiera que estuviera desviando dinero de las operaciones del establo fue bastante inteligente al respecto. La mandíbula de Victor se tensó mientras leía sus notas. Garrett quizás, pero no actuó solo. Mientras tu proveedor de pienso ha estado entregando bienes inferiores, cobrando precios premium. Joseph Pollard. Ante el nombre, la expresión de Victor se volvió de piedra. Pollard, ¿lo conoces? Se aclara la garganta. Él era el amante de mi esposa. Las palabras cayeron entre ellos como una espada. Pollyanna se sentó lentamente, sin ser invitada, en la silla frente a su escritorio. Cuéntame. Y porque ella preguntó sin lástima ni juicio, porque sus ojos gris verdosos solo sostenían una atención tranquila, Victor se encontró hablando de cosas que no había discutido en 7 años. Su esposa, Catherine, había sido hermosa, encantadora y completamente infiel. Su aventura con Joseph Pollard había sido la comidilla de la sociedad londinense. Cuando Victor la confrontó, ella se había reído en su cara y le dijo que solo se había casado con él por su título y riqueza 3 semanas después, mientras ella moría en un accidente de carruaje mientras huía para encontrarse con Pollard para una asignación. La sociedad había culpado a Victor. Los susurros sugerían que él la había empujado a ello con su frialdad, su obsesión con el deber sobre el afecto. El escándalo había sido tan completo que Victor había dejado Inglaterra por completo, pasando 7 años en el extranjero, mientras su finca se deterioraba bajo una gestión negligente. Pollard ha estado esperando que yo fracase, terminó Victor, su voz vacía de emoción, esperando que la finca cayera en tal estado de deterioro que me vería obligado a vender. Él quiere estas tierras. Él siempre las ha querido y usará cualquier método para conseguirlas. Entonces no dejaremos que las tenga, Pollyanna dijo simplemente. Victor la miró como si ella hubiera hablado en un idioma extranjero. Dices eso como si fuera simple. La solución es simple. Debe ejecutarse bien y no darle munición contra nosotros. La dificultad está en la ejecución, no en el concepto.
Hablas como un general planeando una campaña. Hablo como una mujer que ha sido pobre e impotente y se niega a hacerlo de nuevo. Poliana se puso de pie, alisando sus faldas. Necesitaré tu permiso para rescindir el contrato con Pollard y encontrar proveedores alternativos. También necesitaré una contabilidad detallada de cada transacción que involucre a los establos durante los últimos 5 años. Si hay evidencia de fraude, debemos tenerla documentada antes de movernos. ¿Te das cuenta de que Pollard tomará represalias? Que lo haga. Él no me asusta. Victor se levantó de su escritorio y cruzó a la ventana, mirando los terrenos que oscurecían. ¿Por qué estás haciendo esto? Podrías haber simplemente tomado el puesto, hecho lo mínimo requerido y cobrado un salario seguro. En cambio, estás preparándote para la guerra. Poliana se movió para pararse a su lado, lo suficientemente cerca como para que él pudiera percibir el tenue aroma a lavanda de su cabello. Mi esposo fue arruinado por un hombre como Pollard, un hombre que sonrió y ofreció amistad mientras destruía sistemáticamente todo lo que Thomas había construido. Para cuando descubrimos la verdad, era demasiado tarde. Thomas murió creyendo que era un fracaso, sin saber nunca que había sido deliberadamente saboteado. Ella se giró para enfrentar a Victor y por primera vez él se aclara la garganta. Vio furia real en esos ojos tranquilos. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo otro buen hombre es destruido por un parásito como Joseph Pollard, no cuando tengo el poder de detenerlo. Algo se movió en el pecho de Victor, una sensación que no había sentido en tanto tiempo que casi no la reconoció. Esperanza. En una semana, Poliana había transformado los establos. Ella negoció un nuevo contrato de suministro con una cooperativa agrícola a 3 condados de distancia, reduciendo los costos en un 20% mientras mejoraba drásticamente la calidad. Ella reorganizó los horarios de trabajo, asegurando que cada caballo recibiera ejercicio y cuidado adecuados. Ella personalmente reentrenó a los mozos de cuadra, mostrándoles cómo acercarse a animales nerviosos, cómo reconocer signos de enfermedad, cómo construir confianza en lugar de imponer obediencia a través del miedo. Los caballos le respondieron como si ella estuviera hablando su lenguaje secreto. El semental negro del mercado, una bestia llamada Tempestad, que había sido considerado demasiado peligroso para cualquier cosa excepto la cría, se convirtió en su proyecto personal. Cada mañana antes del amanecer, ella iba a su puesto y simplemente se sentaba con él, se aclara la garganta, hablando suavemente, dejándolo acostumbrarse a su presencia sin demandas ni expectativas. En la quinta mañana, Tempestad bajó su gran cabeza y le permitió acariciar su nariz. En la 10ª mañana, él la siguió por el potrero como un perro fiel. Al final de la segunda semana, ella lo estaba montando por los terrenos de la finca, su poder atado no por la fuerza, sino por el respeto y la confianza mutuos. Víctor observaba desde la ventana de su estudio, incapaz de apartar la vista de la viuda de negro, moviéndose en perfecta armonía con el caballo que había intentado matar a 3 hombres. Él encontró excusas para visitar los establos más a menudo, para verificar el progreso, para revisar los nuevos libros de contabilidad que Poliana llevaba con meticulosa precisión, para verla trabajar con un animal que había derrotado a cada entrenador que él había contratado. Él se dijo a sí mismo que era simple fascinación por su habilidad o estaba mintiendo. La verdad que él no admitiría era que Poliana Hooper había hecho algo que él había creído imposible. Ella lo había hecho sentir de nuevo. Admiración al principio por su coraje y competencia, luego respeto por su inteligencia e integridad. Y ahora algo más peligroso. Algo que aceleraba su pulso cuando ella entraba en una habitación y hacía que el vasto vacío de Ashwick Hall
pareciera de repente dolorosamente obvio. Él estaba comenzando a preocuparse, y preocuparse significaba vulnerabilidad, y vulnerabilidad significaba la posibilidad de traición. Se aclara la garganta. Víctor había jurado nunca hacerse vulnerable de nuevo. Pero Pollyanna estaba haciendo muy difícil mantener ese juramento. El primer ataque directo de Joseph Pollard llegó 3 semanas después de la llegada de Pollyanna. Ella estaba en el patio del establo trabajando con una joven yegua cuando un carruaje llegó demasiado elegante para una simple visita. Joseph Pollard descendió, vestido con un chaleco de seda carmesí chillón y suficiente joyería de oro para abastecer una modesta tienda. Él era apuesto de una manera aceitosa, con rizos oscuros y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Así que esta es la famosa señora Hooper. Él la miró de arriba a abajo con una minuciosa insolencia. La mujer que cree que puede jugar a ser un hombre. Pollyanna dejó su almohaza y lo enfrentó con calma. Señor Pollard, ¿qué le trae a Ashwick Hall? Negocios, querida. He venido a discutir la reciente rescisión del contrato de suministro por parte del duque. Una decisión tomada, entiendo, por tu recomendación. Se aclara la garganta. El duque toma sus propias decisiones, ¿verdad? ¿O simplemente sigue el consejo de cualquier mujer que actualmente comparte su cama? El insulto flotó en el aire como veneno. Lucia, trabajando cerca, dio un paso adelante, pero Pollyanna levantó una mano para detenerlo. Su expresión no había cambiado, pero su voz bajó a un tono que podría haber congelado el fuego. Señor Pollard, abandonará esta propiedad inmediatamente. No tiene nada que hacer aquí, y sus intentos de intimidación son transparentes y patéticos. La sonrisa de Pollard se ensanchó. Palabras valientes de una viuda sin blanca. Dígame, señora Hooper, ¿qué hará cuando la sociedad se entere de que el duque ha instalado a su amante en la casa familiar? Cuando el escándalo sea tan grande que ni siquiera el título de Ashwick pueda protegerlo. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Lo destruiré, pero igual que destruí a tu patético esposo. La admisión llegó tan casualmente que por un momento Pollyanna pensó que había oído mal. ¿Qué dijiste? Pollard se rió. Un sonido como de cristales rotos. ¿Pensaste que Thomas Hooper apostó su fortuna? ¡Qué ingenua! Se la gané en juegos que estaban amañados desde el principio. Lo arruiné deliberadamente, sistemáticamente, porque él poseía un pedazo de tierra que yo quería. Y cuando murió, compré esa tierra a sus acreedores por 1/10 parte de su valor. La rabia inundó a Pollyanna, al rojo vivo y absoluta. Pero años de sobrevivir con su ingenio le habían enseñado control. Ella no se movió. Ella no gritó. Ella simplemente miró a Joseph Pollard y le dejó ver por solo un momento la profundidad de su odio. Ha cometido un grave error, señor Pollard. Lo he hecho. ¿Qué puedes posiblemente hacerme? Puedo asegurarme de que nunca más ponga un pie en tierras de Ashwick. Puedo documentar cada fraude que ha cometido. Y puedo observar con satisfacción cómo el duque lo destruye por completo. El duque es un hombre roto jugando a la nobleza. Él no tiene poder sobre mí. Entonces no lo conoce muy bien. Una voz habló desde detrás de ellos, fría y mortal como el invierno. La señora Hooper tiene razón. No me conoces en absoluto. Víctor estaba en la entrada del establo, habiendo escuchado suficiente de la conversación para entender su plena importancia. El señor Bradley estaba con él y 2 lacayos cuyo tamaño sugería que eran más que decorativos. La sonrisa de Pollard vaciló por solo un momento antes de volver con toda su fuerza. Ashwick, pero yo solo estaba explicando a su empleada las realidades de su situación. Estabas amenazando a una mujer bajo mi protección. Hay una diferencia.
Victor avanzó hasta que se paró junto a Pollyanna, un frente unido. Ya no eres bienvenido en Ashwick Hall. Te irás inmediatamente, y si regresas, serás tratado como un intruso y manejado en consecuencia. No puedes prohibirme las carreteras públicas. Puedo prohibirte mi propiedad. Y te prometo, Pollard, si continúas esta campaña de sabotaje e intimidación, usaré todos los recursos a mi disposición para exponer tu corrupción. Puede que haya estado ausente durante 7 años, pero sigo siendo un duque. Todavía tengo conexiones y ya no estoy interesado en evitar el escándalo. Por primera vez, una genuina incertidumbre cruzó el rostro de Pollard. Ah, te arrastrarías por el barro de nuevo para proteger lo que es mío, sin dudar. Los dos hombres se miraron y Pollyanna vio la historia entre ellos, la vieja herida de la traición, el odio latente que se había alimentado durante años. Pollard rompió primero. Él se giró hacia su carruaje, pero se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, Ashwick. Tendré estas tierras, y cuando las tenga, me complaceré especialmente en desalojar a cada persona que te permaneció leal. Él se fue en un rocío de grava. El silencio llenó el patio del establo. Entonces Victor se giró hacia Pollyanna, y ella vio algo en su rostro que le hizo contener la respiración. Furia, sí, pero también miedo. Miedo por ella. ¿Te hizo daño? No, solo me insultó y te amenazó. ¿Estás bien? La pregunta fue hecha tan cuidadosamente como si él esperara que ella se rompiera, como si fuera preciosa. Estoy bien, enojada, pero bien. Pollyanna encontró su mirada fijamente. Él admitió haber arruinado a mi esposo, haber destruido deliberadamente a Thomas por un pedazo de tierra. Oí. Entonces entiendes por qué no descansaré hasta que Joseph Pollard enfrente la justicia. La mano de Victor se movió casi tocando su brazo. Luego se apartó como si se hubiera detenido. Pollyanna, no tienes que librar esta batalla. Puedo contratar investigadores, manejar esto a través de canales legales. Él lo hizo personal cuando destruyó a mi esposo, y lo hizo peor cuando te amenazó. Su voz era feroz, apasionada de una manera que hizo temblar las paredes cuidadosamente construidas de Victor. Estoy en esto ahora, quieras o no. Lo que quiero, Victor dijo lentamente. Nosotros es para que estés a salvo. Entonces ayúdame a asegurarme de que Pollard no pueda herir a nadie nunca más. Victor la miró por un largo momento. Esta mujer que había entrado en su vida hace menos de un mes y había puesto todo patas arriba. Esta mujer que enfrentó amenazas con la barbilla levantada y los ojos encendidos. Esta mujer que le hizo querer cosas que él había jurado no querer nunca más. Se aclara la garganta. Muy bien, luchamos juntos. Las palabras se sintieron como un voto. Me rompe el corazón pensar que algunos de ustedes están viendo el viaje de Pollyanna ahora mismo, pero ni siquiera han pulsado el botón de suscribirse. Pasamos días creando estas historias emocionales para ustedes. ¿Es demasiado pedir un simple clic? Si te vas ahora sin suscribirte, es posible que nunca nos encuentres de nuevo, y la historia de Pollyanna se perderá para ti para siempre. No dejes que esta sea nuestra última historia juntos, o suscríbete ahora si valoras el trabajo que hacemos. La guerra con Joseph Pollard escaló rápidamente. A los pocos días de su visita a Ashwick Hall, los rumores comenzaron a extenderse por la sociedad de Seaboard. Pollyanna era la amante del duque. Ella lo había seducido para ganar riqueza y posición. Ella era una cazafortunas, una intrigante, posiblemente incluso una bruja que usaba artes oscuras para controlar animales y hombres por igual. Los susurros estaban por todas partes, en las tiendas donde solía llevar las cuentas, en la iglesia donde solían adorar, incluso entre los trabajadores de la finca.
Aunque la mayoría de ellos ignoraban tales tonterías, habiendo visto su trabajo de primera mano. Laura Bray y Tegan Gregory, dos mujeres de la sociedad que habían estado poniendo sus gorras al duque desde su regreso, eran particularmente viciosas. Ellos difundieron historias sobre ver a Pollyanna entrando en los aposentos privados de Victor por, por la noche, así sobre comportamiento inapropiado en los establos, sobre un compromiso secreto que era realmente solo un hombre usando a una mujer desesperada para sus propias necesidades bajas. Pollyanna lo soportó con la cabeza alta y su trabajo sin cambios, pero la agotaba el juicio constante, la suposición de que una mujer en su posición debe estar moralmente comprometida. Victor estaba lívido. Él se aseguró de defenderla públicamente, silenciando los chismes en su presencia, dejando claro que cualquiera que difundiera mentiras sobre la señora Hooper se encontraría indeseable en la sociedad educada. Pero su defensa solo pareció alimentar los rumores. ¿Por qué un duque sería tan protector a menos que hubiera verdad en el escándalo? Fue el señor Bradley quien descubrió la siguiente pieza del complot de Pollard. Él encontró discrepancias en los derechos de agua de la finca y alguien había estado presentando documentos legales afirmando que ciertos arroyos que corrían por tierras de Ashwick estaban en realidad en la propiedad de Pollard. Si la reclamación tenía éxito, cortaría el acceso al agua a varias granjas arrendadas, haciendo que su tierra no valiera nada. Los agricultores afectados incluían a Theodore Kingsley, un buen hombre con una gran familia que había trabajado tierras de Ashwick durante 3 generaciones. Victor y Pollyanna salieron a caballo a visitar la granja de Theodore juntos, causando otra ola de escándalo. Un duque y su maestra de caballo solos en los páramos sin chaperona. Las lenguas se movían, ellos los ignoraron. Theodore los encontró en el patio de su granja, preocupación grabada profundamente en su rostro curtido. Su gracia, señora Hooper, me alegro de que hayan venido. Se aclara la garganta. Recibí otra carta del abogado del señor Pollard esta mañana. Están exigiendo que desocupe para fines de mes a menos que acepte pagarles por el acceso al agua. No tienen ningún derecho legal a esa agua, dijo Víctor rotundamente. El arroyo ha sido parte de esta finca durante 200 años. Tienen documentos, su gracia. Documentos de aspecto oficial con sellos y firmas. Falsificaciones, Pollyanna dijo inmediatamente. El señor Pollard es muy bueno creando mentiras convincentes. Theodore miró entre ellos. ¿Qué puedo hacer? No puedo permitirme abogados para luchar esto en la corte. Y si pierdo el acceso a esa agua, mis cosechas fallarán. Mi familia morirá de hambre. La mandíbula de Victor se tensó. No lucharás esto solo, Theodore. Estoy trayendo investigadores de Londres para examinar esos documentos y estoy poniendo todo el peso de los recursos legales de Ashwick detrás de cada inquilino de esta finca. Pollard quiere una guerra, la tendrá. Mientras regresaban a la sala a caballo, Pollyanna estaba tranquila, pensando. ¿Qué te preocupa? Victor preguntó. Pollard está escalando. Primero el contrato de pienso, luego los rumores, ahora los derechos de agua. Cada ataque es más audaz que el anterior. Él está probando para ver hasta dónde puede empujar antes de que te rompas. No me romperé, lo sé, pero él no cree eso. Él piensa que todavía eres el hombre que huyó de Inglaterra con vergüenza hace 7 años. Él piensa que puede abrumarte con suficientes crisis simultáneas para que te rindas y vendas. Víctor llovió en su caballo y Pollyanna hizo lo mismo. Ellos se sentaron en los páramos con el viento azotándolos, las agujas de la catedral de Seaboard visibles en la distancia. Ya no soy ese hombre, dijo Víctor en voz baja. ¿Qué cambió? Él la miró, realmente la miró,
y Poliana sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos, algo peligroso e inevitable. Tú lo hiciste. La confesión colgaba entre ellos. Víctor, Poliana comenzó, pero ella no sabía cómo terminar. Sé que esto es inapropiado. Sé que la sociedad ya nos juzga, pero no puedo seguir pretendiendo que eres simplemente una empleada, Poliana. Te has vuelto esencial para mí, no solo por tu trabajo con los caballos, aunque eso ha sido extraordinario, sino por tu coraje, tu integridad, la forma en que enfrentas cada desafío sin inmutarte. Me haces querer ser mejor de lo que he sido, más fuerte, menos asustado. El corazón de Poliana estaba acelerado. Soy una viuda sin fortuna y con una reputación que está siendo destrozada por los chismes. Soy un duque con un título, una deuda sustancial y una historia de humillación pública espectacular. Creo que estamos bien emparejados. A pesar de todo, Poliana se rió. Esto es una locura. Sí, pero es una locura honesta. Víctor extendió la mano a través del espacio entre sus caballos y le tomó la mano. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Todavía no. La sociedad nunca lo aceptaría. Y no dañaré tu reputación aún más, pero te estoy pidiendo permiso para cortejarte apropiadamente en silencio para que, cuando esta guerra con Pollard termine, podamos decidir qué viene después. Poliana miró sus manos unidas. La suya era cálida, fuerte, callosa por montar. La suya era más pequeña, marcada por el trabajo, temblando ligeramente. Ella podría decir no. Ella podría mantener una distancia apropiada, terminar su trabajo con los establos e irse de Ashwick Hall con su independencia intacta. Pero ella no quería. Sí, ella dijo simplemente. Víctor le llevó la mano a sus labios en un gesto tan anticuado y cortés que le hizo contener la respiración. Entonces tenemos un entendimiento. Ellos regresaron a la sala a caballo en un silencio cómodo, ambos conscientes de que habían cruzado una línea que no podía ser descruzada. Esa noche, incapaz de dormir, Pauliana caminó por los oscuros establos, revisando los caballos, como a menudo hacía. Ella encontró a Víctor allí de pie en el puesto de tempestad, pasando su mano por el cuello del semental. ¿No podías dormir tampoco?, preguntó ella suavemente. Demasiados pensamientos. Él se giró hacia ella, su rostro medio en la sombra. Sigo pensando en lo que Pollard dijo sobre destruirte de la misma manera que destruyó a tu esposo. No lo hará. ¿Cómo puedes estar tan segura? Poliana entró en el puesto, moviéndose para pararse a su lado. Tempestad se movió suavemente, reconociendo su olor. Porque no estoy sola esta vez, Tumas enfrentó a sus enemigos solo, demasiado orgulloso para pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde. Te tengo. Tengo al señor Bradley y a Lucian y a la señora Potter. Tengo una finca entera de gente que está cansada de ser intimidada por Joseph Pollard. «¿Me tienes a mí?», Víctor hizo eco, luego más silenciosamente. «Te tengo». Él la alcanzó, su mano ahuecando su rostro con una dulzura que contradecía su reputación de frialdad. Poliana se inclinó hacia el toque, dejándose querer esto, dejándose ser vulnerable de una manera que no había permitido desde la muerte de Thomas. Víctor la besó. No fue un beso suave. Fueron 7 años de césped L música, desmoronándose ante esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida y se había negado a irse. Poliana le devolvió el beso con igual pasión, sus manos apretando su camisa, tirándolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Víctor apoyó su frente contra la de ella. Esto va a complicar todo. Lo sé, la sociedad nos crucificará. Que lo intenten. Él se rió, el sonido oxidado, pero genuino.
Eres la mujer más imprudente que he conocido, y tú eres el hombre más reservado. Nos equilibramos mutuamente. Ellos se quedaron así por un largo momento, envueltos en la cálida oscuridad del establo. La respiración tranquila de Tempests, el único sonido. Mañana continuarían la lucha contra Pollard, así como mañana el mundo los juzgaría. Mañana trajo incertidumbre y peligro, pero esta noche se tenían el uno al otro. Era suficiente. La siguiente fase de la campaña de Pollard vino de una dirección inesperada. Lucien Blackthorne solicitó una reunión urgente con Pollyanna y el duque. Lo encontraron en la sala de aparejos, su rostro pálido, un bolso de cuero apretado en sus manos. Tengo que confesar algo. Les he estado mintiendo a ambos. Victor se quedó muy quieto. Pollyanna simplemente esperó, su expresión tranquila. Lucien abrió el bolso y sacó una pila de papeles. Hace 3 años el señor Pollard compró las deudas de mi familia. Mi padre había pedido prestado mucho para expandir nuestra granja, y cuando la cosecha falló, no pudimos pagar. Pollard ofreció perdonar la deuda si yo le hacía ciertos favores. ¿Qué tipo de favores? La voz de Victor era peligrosa. Cosas más pequeñas al principio, retrasando entregas, mezclando pienso inferior con el bueno. Nada que causara daño obvio, solo lo suficiente para hacer los establos menos eficientes. Me dije a mí mismo que era inofensivo, que estaba protegiendo a mi familia. Las manos de Lucien temblaron, pero luego me pidió que manipulara el aparejo de Tempestad antes del día de mercado para drogarlo para que saliera disparado y causara caos. Saboteaste mi caballo. El tono de Victor podría haber cortado el acero. Lo hice, y me he odiado por ello cada día desde entonces. Porque ¿qué pasaría si alguien hubiera muerto? ¿Qué pasaría si la señora Hooper hubiera sido pisoteada? Lucar miró a Pollyanna con angustia en sus ojos. Salvaste a ese caballo. Me salvaste de ser un asesino, y te pagué siguiendo espiando para Pollard. Pollyanna sintió frío. ¿Qué le has dicho? Todo. Tu investigación sobre las finanzas, el caso de los derechos de agua, tu relación con el duque. Él se encontró con los ojos de Victor. Él está planeando exponerlos a ambos en el gran baile de Seaboard el próximo mes. Él ha falsificado documentos sugiriendo que la señora Hooper ha estado vendiendo tus caballos y quedándose con las ganancias. Él los presentará públicamente. La arrestará por robo y destruirá ambas sus reputaciones de un solo golpe. Victor se movió tan rápido que Lucien apenas tuvo tiempo de inmutarse antes de que el duque lo tuviera por el cuello, golpeándolo contra la pared. Traicionaste mi confianza. Pusiste a Pollyanna en peligro. Dame una razón por la que no debería hacer que te arrestaran inmediatamente. Porque te estoy dando cada pieza de evidencia que necesitas para destruir a Pollard por completo. Lucien no luchó, no peleó. He estado documentando todo durante 6 meses. Cada cosa ilegal que ha hecho, cada persona que ha amenazado, cada falsificación que ha encargado, todo está en estos papeles. Mi testimonio, documentos, declaraciones de testigos que he estado recolectando. ¿Por qué? Pollyanna preguntó. ¿Por qué traicionarlo ahora? Porque soy dicho de tener miedo. Porque verte enfrentarlo me mostró cómo se ve realmente el coraje. La voz de Lucien se quebró. Y porque mi hija me preguntó ayer si era verdad que yo trabajaba para un hombre malo. Ella tiene 8 años y ya sabe que su padre es un cobarde. No dejaré que eso sea mi legado. Victor lo soltó, retrocediendo. Entiendes que tu testimonio te destruirá a ti también. Estarás admitiendo crímenes, lo sé, pero quizás algo bueno pueda salir de ello. Quizás pueda detener a Pollard antes de que lastime a nadie más. Pollyanna y Victor se miraron. Una conversación pasó entre ellos sin palabras. Victor hizo un ligero asentimiento. Señor Bradley, Pollyanna llamó.
El mayordomo apareció en el umbral como si hubiera estado esperando. Sí, señora Hooper. Lleve al señor Blackthorne al estudio y asegure sus documentos. Necesitaremos copias hechas y colocadas en ubicaciones separadas por seguridad. ¿Y su familia? Victor preguntó a Lucien. Si Pollard se da cuenta de que lo he traicionado, irá tras ellos. Entonces se mudan al salón esta noche bajo la protección del nombre Ashwick. Se aclara la garganta. La voz de Victor era firme. Nos estás dando los medios para terminar esto. Me aseguraré de que tu familia esté a salvo. Lucien se desplomó de alivio. Gracias, su gracia. Mientras Bradley se lo llevaba, Pollyanna se giró hacia Victor. Esto lo cambia todo. Nos da armas, pero también significa que Pollard escalará más rápido de lo que anticipamos. Si él sospecha que Lucien lo ha traicionado o él adelantará su calendario, el baile es dentro de 3 semanas. Entonces tenemos 3 semanas para preparar nuestro contraataque. Pollyanna sonrió y había acero en ello. Entonces asegurémonos de que sea devastador. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Victor contrató investigadores de Londres, hombres que se especializaban en descubrir fraudes. Ellos tomaron los documentos de Luke y comenzaron a construir un caso férreo contra Joseph Pollard. Falsificación, extorsión, sabotaje, malversación. La lista de crímenes era asombrosa. Se aclara la garganta. Mientras tanto, Pollyanna continuó su trabajo con los establos, pero ahora con seguridad adicional. 2 lacayos la acompañaban a todas partes en la finca. El propio Victor a menudo trabajaba junto a ella, ya no molestándose en ocultar su creciente cercanía. El chismorreo en Seaboard alcanzó un punto álgido. Laura Bray y Tegan Gregory lideraron la carga como junto con sus aliadas Jasmine Bailey y Samantha Evans. Ellos difundieron historias cada vez más escandalosas de que Pollyanna había embrujado al duque, que estaba embarazada de su hijo, que era en realidad nobleza disfrazada o una espía francesa o una docena de otros rumores contradictorios. En una cena organizada por el señor Middleton, un magistrado local, Jacob Crawford y Oliver Payne, 2 de los supuestos amigos de Victor, hicieron bromas sobre el entretenimiento campestre del duque. Victor se marchó a mitad de la cena, pero no sin antes dejar claro que cualquiera que faltara el respeto a la señora Hooper le respondería a él directamente. El aislamiento social habría sido completo si no fuera por unos pocos aliados leales. La señora Potter demostró ser una feroz defensora dentro de la casa, mientras que Theodore Kingsley y varios otros granjeros arrendatarios se aseguraron de saludar públicamente a Pollyanna con respeto cuando ella visitaba sus propiedades. Incluso John, el herrero del pueblo, se negó a herrar caballos para cualquiera que hablara mal de la viuda que salvó a Tempestad. Pero la presión estaba aumentando. Una semana antes del baile, Natasha, la prima de Joseph Pollard, y una chismosa notoria acorraló a Pollyanna en el mercado del pueblo. «¿Crees que has ganado, verdad?», siseó Natasha, su hermoso rostro retorcido con rencor. «¿Crees que la protección del duque te hace intocable?». Pollyanna la miró con calma. «Creo que no he hecho nada malo y no tengo nada que temer de los mentirosos. Verás la verdad lo suficientemente pronto. Mi primo es un hombre poderoso. Él destruye a cualquiera que se le oponga, y cuando termine contigo, pero ni siquiera el duque querrá lo que quede. Dile a tu primo», Pollyanna dijo suavemente, «que espero verlo intentarlo». Ella dejó a Natasha farfullando y regresó al salón para encontrar a Victor en los establos, trabajando con un joven culto que había estado asustadizo. «La prima de Pollard acaba de amenazarme en el mercado». La mandíbula de Victor se tensó. «¿Estás bien?». «Estoy bien, pero creo que deberíamos asumir que Pollard sabe que estamos preparando algo. Él es demasiado inteligente para no haber notado a los investigadores.
Entonces necesitamos estar listos. Si él hace su movimiento en el baile, necesitamos estar preparados para contraatacar inmediatamente. Ellos trabajaron hasta altas horas de la noche repasando cada detalle de su plan. El señor Bradley había preparado copias de todas las pruebas. Los investigadores de Londres habían asegurado el testimonio de otras 3 personas había victimizado. El magistrado del condado, aunque amigo de Pollard, no podía ignorar la evidencia de actividad criminal una vez que se presentaba públicamente. Todo estaba listo, excepto los nervios de Pollyanna. Ella se encontró incapaz de dormir, paseando por su habitación en las primeras horas de la mañana. Finalmente, ella se rindió y fue a la biblioteca, esperando que un libro calmara su mente. Ella encontró a Victor ya allí mirando el fuego. Grandes mentes, dijo ella suavemente. Él se giró y la luz del fuego pintó sombras en su rostro. Sigo pensando en lo que podría salir mal. Todas las formas en que esto podría salir mal y destruirte a ti en lugar de a él. Se aclara la garganta. Pollyanna se sentó junto a él en el sofá de cuero. Si sale mal, sobreviviré. He sobrevivido a cosas peores. ¿Tú sí? Desgracia pública, posible arresto, ruina social completa. La muerte de mi esposo, la pobreza, pensando que había perdido todo lo que importaba. Ella le tomó la mano. Sobreviví a todo eso. Y esta vez no estoy sola. Se aclara la garganta. Víctor la atrajo más cerca y Pollyanna se dejó inclinar contra su fuerza. No puedo perderte. No cuando apenas te acabo de encontrar. Entonces no luches por nosotros de la manera en que estás luchando por la finca. Estoy luchando por ambos. Ahora eres parte de esta finca, parte de mi vida, parte de mí. Él la besó, y esta vez había desesperación en ello, miedo escondido bajo la pasión. Pollyanna entendió. Mañana por la noche podría cambiarlo todo. Podrían ganar y finalmente ser libres para construir una vida juntos. O podrían perder y ser destruidos. Pero esta noche tenían este momento. Ellos se durmieron en el sofá envueltos en los brazos del otro. El fuego ardiendo bajo mientras Potter los encontró al amanecer y discretamente les echó una manta antes de que ella, errando lejos a las curiosas sirvientas. Incluso ella, práctica y severa, había llegado a creer que el duque y su viuda pertenecían juntos. El gran baile de Seaboard fue el evento social de la temporada. Celebrado en los salones de asambleas, atrajo a la nobleza y la alta burguesía de todo el condado. El salón de baile brillaba con velas, seda, joyas. Una orquesta tocaba desde la galería. Las mesas gemían bajo el peso de elaborados refrigerios. Víctor y Pollyanna llegaron juntos, sin intentar ocultar su conexión. Pollyanna llevaba un vestido que había pertenecido a la madre de Víctor, alterado por la señora Potter, para adaptarse a su esbelta figura. Se aclara la garganta. Era seda de zafiro profundo que resaltaba el color de sus ojos, elegante y digna. Su cabello rubio oscuro estaba peinado simple pero bellamente. Ella no llevaba joyas excepto un pequeño medallón que había sido de su madre. Ella parecía cada pulgada a duquesa. La reacción fue inmediata. Los susurros los siguieron por el suelo, pero Laura Bray y Tegan Gregory los miraron con hostilidad abierta. El señor Middleton parecía incómodo, atrapado entre la obligación social y su amistad con Pollard. Victor llevó a Pollyanna a la pista para el baile de apertura, un vals que requería que se tocaran, que se movieran como uno solo. Pollyanna había practicado para esto, pero la realidad de bailar con Victor frente a toda la sociedad de Seaboard todavía le hacía latir el corazón. «Respira», murmuró él mientras comenzaban. «Eres magnífica, estoy aterrorizada. Yo también, pero hacemos esto juntos.
Ellos bailaron y a pesar de las escaleras hostiles, a pesar de los susurros, fue perfecto. Víctor se movió con precisión militar, guiándola a través de los pasos con gracia segura. Poliana lo siguió y gradualmente dejó de pensar en la multitud y simplemente disfrutó la sensación de su mano en su cintura, la forma en que encajaban. Cuando el baile terminó, un aplauso cortés se extendió por la sala. Pero antes de que pudieran abandonar la pista, Joseph Pollard apareció. Él estaba vestido con un chaleco de azul pavo real, con suficiente bordado de oro para rescatar un pequeño reino. Detrás de él estaban varios lacayos y un hombre con el sobrio vestido de un escribano de magistrado. Duke Ashwick, qué deleite verlo disfrutando del entretenimiento de la noche. La sonrisa de Pollard era todo dientes, aunque temo que debo interrumpir con asuntos desagradables. La sala quedó en silencio. Esto era lo que todos habían estado esperando. ¿Qué asuntos serían esos, Pollard? La voz de Víctor era ártica. Ha llegado a mi atención que su maestro de caballos ha estado involucrado en robo, específicamente la venta de ganado de sangre Ashwick sin autorización, todo con los profetas desapareciendo en sus propias cuentas. Él produjo una funda de papeles, agitándolos dramáticamente. Jadeos resonaron por el salón de baile. Laura Bray sonrió con satisfacción viciosa. Incluso algunos de los supuestos aliados de Victor parecían impactados. Poliana se quedó perfectamente quieta, su rostro tranquilo a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. Este era el momento para el que se habían preparado. Esas son acusaciones serias, dijo Victor. Supongo que tienes pruebas. Pruebas sustanciales. Facturas de venta con la firma de la señora Hooper, correspondencia con compradores, registros bancarios que muestran depósitos en una cuenta a su nombre. La voz de Pollard llegó a cada rincón de la sala. Lamento que deba hacer esto público, pero la ley exige justicia. Pido al magistrado Winters que emita una orden de arresto para la señora Hooper. El escribano del magistrado dio un paso adelante sin parecer incómodo. Espera. La voz de Victor cortó el creciente caos como una cuchilla. Antes de que se emitan órdenes de arresto, quizás el magistrado Winters debería examinar la autenticidad de esos documentos. Son auténticos, los he verificado yo mismo. Entonces has verificado falsificaciones. Victor hizo un gesto al señor Bradley, quien dio un paso adelante, llevando un portafolio de cuero. Tengo aquí los registros reales del establo mantenidos por la señora Hooper y auditados por investigadores independientes de Londres. Cada venta de caballos está documentada, cada centavo contabilizado. Ni una sola transacción falta o no está explicada. La sonrisa de Pollard vaciló ligeramente. Su gracia está protegiendo a su amante. Comprensible, pero ilegal. La señora Hooper no es mi amante. Ella es mi maestro de caballos y contratada para restaurar una operación que había sido sistemáticamente sabotada. La voz de Victor se hizo más fuerte, dominante. Saboteado por ti, Pollard, a través de tu agente, el antiguo maestro Garrett, a través de pienso inferior vendido a precios premium, a través de caballos drogados y equipo manipulado. Ridículo. No tienes pruebas. Tengo una confesión completa de Lucian Blackthorne, a quien chantajeaste para cometer esos actos. Tengo el testimonio de Theodore Kingsley con respecto a tus reclamos fraudulentos de derechos de agua. Tengo pruebas de otras 6 familias a las que has victimizado a través de esquemas similares. Victor abrió el portafolio, sacando documento tras documento. Tengo pruebas de falsificación, extorsión, sabotaje e intento de asesinato. Todo presenciado, documentado y verificado por investigadores independientes. Él se giró para dirigirse a todo el salón de baile,
Y Joseph Pollard ha pasado años destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. Él arruinó al esposo de Pollyanna Hooper a través de juegos de cartas amañados. Él intentó llevar a la quiebra mi finca a través de sabotaje sistemático. Él ha victimizado a agricultores, comerciantes y la alta burguesía por igual. Esta noche, él intentó un fraude final para destruir a una mujer inocente y completar su robo de tierras de Ashwick. La sala estalló en ruido. El rostro de Pollard se había puesto blanco. No puedes probar nada de esto. Eres un duque deshonrado agarrándose a pajitas. Entonces quizás debería examinar estos documentos, magistrado Winters. Victor entregó el portafolio al clerk. Todo está ahí. Nombres, fechas, pruebas. Todo ello será presentado ante el tribunal del condado mañana por la mañana. Se aclara la garganta. El escribano del magistrado comenzó a leer, su expresión volviéndose más sorprendida con cada página. Pollard hizo un movimiento repentino hacia la puerta, pero Victor lo había anticipado. John el herrero estaba bloqueando la salida con los brazos cruzados. A él se unieron Theodore Kingsley y varios otros granjeros arrendatarios, todos los cuales tenían cuentas que saldar con Pollard. ¿Vas a alguna parte?, preguntó Victor con suavidad. Pollard se giró, su compostura finalmente cediendo. ¿Crees que esto cambia algo? Soy rico, tengo conexiones. Ataré esto en los tribunales durante años. Quizás, pero lo harás desde la prisión. La sonrisa de Victor era fría, porque no solo estoy presentando cargos civiles, estoy presentando cargos criminales. Cada crimen documentado en esos archivos. Responderás por todo ello. No puedes. Puedo. Soy un duque. Tengo recursos que no puedes imaginar. Y he terminado de ser misericordioso. Victor se giró hacia Pollyanna y le extendió la mano. Ella la tomó y él la atrajo cerca, justo allí frente a toda la sociedad de Seaboard. Pero más que eso, soy un hombre enamorado de una mujer extraordinaria. Una mujer cuyo coraje e integridad intentaste destruir porque reconociste una amenaza cuando la viste. Él se dirigió de nuevo a la multitud. La señora Pollyanna Hooper no es mi amante. Ella no es una ladrona ni una intrigante. Ella es la mujer con la que tengo la intención de casarme, con todo el honor y la celebración que tal unión merece. El salón de baile explotó en caos. Laura Bray se desmayó. Tegan Gregory chilló. El señor Middleton parecía que podría tener una apoplexia, pero la señora Potter, observando desde la galería de los sirvientes, sonrió con satisfacción, y Theodore Kingsley comenzó a aplaudir lentamente al principio. Luego se le unió John, y luego cada granjero arrendatario en la sala. Los aplausos se extendieron, a regañadientes al principio, desde algunos sectores, pero genuinos de aquellos que habían visto el valor de Pollyanna. Pollyanna miró a Victor, lágrimas rodando por su rostro. Me acabas de proponer matrimonio delante de todos. Lo hice. ¿Fue eso presuntuoso completamente? Ella se rió entre sus lágrimas, pero aceptó de todos modos. Victor la besó justo allí, en medio del salón de baile, mientras el escribano del magistrado arrestaba a Joseph Pollard por fraude y extorsión, mientras la sociedad jadeaba, y los chismosos garabateaban notas mientras un viejo orden se desmoronaba y uno nuevo comenzaba. Fue escandaloso. Fue perfecto. Las secuelas llegaron rápidamente. Joseph Pollard fue detenido para juicio. La evidencia contra él era abrumadora. Sus activos fueron congelados, pendientes de procedimientos criminales. Su reputación, construida sobre décadas de cuidadosa manipulación, fue destruida en una sola noche. Lucien Blackthorne testificó contra él,
pero aceptando una sentencia reducida a cambio de su cooperación. Su familia permaneció en Ashwick Hall bajo la protección del duque, y Lucille fue finalmente perdonado por completo. Su coraje al presentarse visto como redención. Theodore Kingsley y los otros agricultores victimizados recibieron restitución de los activos incautados de Pollard. Los derechos de agua fueron restaurados. Los documentos falsos fueron destruidos. La finca Ashwick floreció. Con la gestión de Pollyanna, los establos volvieron a ser rentables de nuevo. Caballos criados y entrenados en Ashwick comenzaron a ganar competiciones por toda Inglaterra. La reputación de calidad de la finca fue restaurada. La sociedad era más lenta a venir alrededor. Laura Bray y Tegan Gregory nunca aceptaron a Pollyanna, pero su influencia disminuyó a medida que se hizo evidente que el duque era inamovible en su devoción. Otros, viendo hacia dónde soplaba el viento, habían hecho las paces con la unión. La señora Potter planeó la boda con precisión militar. 6 meses después del gran baile de Seabour, Pollyanna Hooper se convirtió en Pollyanna Ashwick, duquesa de Seabour, en una ceremonia celebrada en la Catedral de Santa Catalina. Toda la ciudad salió a ver. Algunos vinieron por genuino afecto, algunos vinieron por curiosidad. Todos ellos presenciaron al duque intocable, el hombre que había jurado nunca amar de nuevo, mirar a su novia como si ella fuera la respuesta a cada pregunta que él había hecho. El desayuno de bodas se celebró en Ashwick Hall, que había sido transformado por flores y alegría. Inquilinos y nobleza se mezclaron. El señor Bradley hizo un brindis tan sentimental que tuvo que detenerse a mitad de camino. La señora Potter lloró en su delantal. La hija de Lucien presentó a la nueva duquesa un ramo que ella misma había recogido. Mientras el sol se ponía, mientras Víctor y Pollyanna se escabullían de la celebración, caminaron a los establos al puesto de tempestad donde todo había realmente comenzado. El gran semental negro relinchó suavemente, reconociéndolos a ambos. ¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí?, preguntó Víctor, su brazo alrededor de la cintura de Pollyanna. Recuerdo pensar que eras el hombre más frío que había conocido. Lo era. Metored. Nunca fuiste frío, solo asustado. Pollyanna apoyó su cabeza contra su hombro. Ambos lo éramos. Ya no. No. Se aclara la garganta. Ya no. Ellos se quedaron en silencio cómodo, viendo a Tempestad acomodarse para la noche. Afuera la celebración continuaba. Mañana comenzarían su luna de miel, cabalgando por el campo que ambos amaban. Después de eso, una vida de dirigir la finca juntos, haciéndola más fuerte, protegiendo a quienes dependían de ellos. Fue una vida de asociación, una vida de amor. Pollyanna. Sí, gracias por interponerte en el camino de mi caballo desbocado. Ella se rió, el sonido rico y libre. Gracias por reconocer que no lo hice por ti. ¿Por qué lo hiciste? Porque el caballo necesitaba ayuda, y nunca he podido alejarme de algo que necesitaba ser salvado. Víctor la giró para enfrentarlo, se aclara la garganta, manos suaves en su rostro. Salvaste más que un caballo ese día. Me salvaste. Nos salvamos el uno al otro. Él la besó lento y profundo. Y Pollyanna envolvió sus brazos alrededor del hombre que había sido intocable, que no había confiado en nadie. Se aclara la garganta, hasta que una viuda sin blanca le mostró que el amor no era una debilidad, sino la mayor fuerza de todas. En su puesto, Tempestad dudó suavemente, contento. La bestia había sido domada. También el duque y la viuda, quien logró ambos, estaba por fin en exactamente donde ella pertenecía. Antes de que terminemos esta historia, si el viaje de Pollyanna y Víctor te conmovió,
Si te encontraste conteniendo la respiración durante la confrontación en el salón de baile, si sentiste el triunfo cuando el amor finalmente ganó, entonces por favor comparte este video con alguien que cree en las segundas oportunidades y el coraje para luchar por lo que importa. Pulsa ese botón de suscribirse y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia de pasión, justicia y amor que se niega a ser negado. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estos cuentos que nos recuerdan a todos por qué vale la pena aferrarse a la esperanza. Gracias por unirte a nosotros en la ciudad catedralicia de Seaboard, envuelta en niebla. Ha sido nuestro privilegio compartir la historia del duque Victor Ashwick y Pollyanna Hooper como dos almas heridas que encontraron sanación el uno en el otro y fuerza al unirse contra aquellos que los destruirían. Su historia nos recuerda que la confianza una vez rota puede ser reconstruida, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de ello, que el amor real, no nos hace débiles, sino que nos da la fuerza para enfrentar lo que sea que venga. Ya estamos preparando nuestro próximo cuento de romance, Misterio y el indomable espíritu humano. Historias de personas que se niegan a rendirse, que luchan por lo que creen, que encuentran el amor en los lugares más inesperados. Asegúrate de que tus notificaciones estén activadas para que no te pierdas ni un solo momento. Nos vemos en la próxima historia donde los corazones se acelerarán, las lágrimas caerán y el amor lo conquistará todo. Gracias por ver la Biblioteca Real del Duque. Gracias por creer en historias que importan. Mantente inspirado, mantente valiente y recuerda, las mejores historias de amor siempre valen la pena luchar por ellas. Hasta la próxima. Gracias.